Queremos contarte las historias que hay detrás de la investigación. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia. Un podcast de Eureka. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia de Bolsillo. Identificar la riqueza biológica del Magdalena caldense. Conocer de primera mano que el patrimonio biocultural no solo se mide en indicadores de fauna y flora, sino que son igual de importantes las personas, sus costumbres, su cultura y en este caso particular, su relación con el río. Maravillarse con los zorros, guaguas, titis grises, entre muchos otros animales que pasaron por las cámaras trampa. De eso hablaremos hoy en nuestro primer capítulo de Ciencia de Bolsillo en video podcast. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de un proyecto muy querido que ha sido parte de esta casa que es Eureka, que es precisamente Magdalena Caldense Patrimonio Biocultural, una iniciativa que se ha desarrollado durante todo este año con un grupo interdisciplinar, biólogos que han estado en el Magdalena Caldense un poco analizando, identificando esa fauna y flora en los que somos ricos y nos han dicho un montón que somos ricos. Entonces pues hoy queremos un poco contarles al respecto y que ustedes también entiendan cómo van estos procesos de los que les hemos hablado por redes sociales, por la página web. Para eso hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Vanessa Serna Botero. Ella es bióloga, especialista en sistemas de información geográfica, es experta también en estudios de anfibios y reptiles, es docente de UNISARC, también directora del Museo de UNISARC, coordinadora de investigaciones de allí, pero también coordinadora del equipo de biólogos de esta iniciativa de Magdalena Caldense. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Ciencia de Bolsillo. Muchas gracias a ti, Juanita, por la invitación. Bueno, Vanessa, como les contaba un poco a todos, hoy queremos hablar de ese proyecto. Es un proyecto que ya lleva durante este año ejecutándose, que es un proyecto liderado por la Universidad de Caldas en alianza con otras instituciones, que eso me parece muy valioso cuando nos encontramos todos a trabajar en pro de unos propósitos y unos objetivos comunes. También hacen parte de asociaciones comunitarias y de turismo locales de ese territorio que hace parte de Caldas, del oriente de Caldas. Entonces, pues primero quisiera preguntarte, ¿qué es Magdalena Caldense Patrimonio Biocultural? ¿Cuáles son esos propósitos que persiguen? ¿Cómo han trabajado hasta hoy? Bueno, esa es una pregunta bien importante, ¿sí? Porque Magdalena Caldense surge de una iniciativa de la Universidad de Caldas, o una intención de la Universidad de Caldas, de fortalecer un poco más el trabajo que se hace y el conocimiento que se tiene sobre la biodiversidad de la zona oriental del departamento, ¿cierto? Caldas es un departamento grande, tiene un contraste importante en términos de ecosistemas. Si nos venimos hacia esta parte del occidente, pues tenemos el Parque Los Nevados, alcanzamos unas alturas increíbles, tenemos páramos, pero si nos vamos hacia el oriente del departamento, nos encontramos con la ribera del río Magdalena, ¿cierto?, en su zona media, y eso implica que tengamos un contraste bien interesante y que encontremos entonces bosques húmedos, bosques secos, lo que significa que esa parte del territorio de este departamento pues tiene también una exuberancia y una gran biodiversidad. Y sumado a eso, pues sabemos que también hay una fuerza importante desde lo cultural, ¿cierto? Tenemos allí una serie de prácticas, de conocimientos tradicionales alrededor del río Magdalena, que para la Universidad de Caldas era pues muy importante empezar a estudiar, entender mejor, explorar, exacto, y acompañar también a las comunidades en el proceso de apropiación de toda esa información. Entonces de ahí surge Patrimonio Biocultural y por eso el nombre del proyecto también, ¿cierto? Se trata de no solamente reconocer, sino también facilitar a la comunidad el entender un poco mejor cuál es ese patrimonio tanto biológico como cultural que tenemos en la región, ¿cierto? Para nosotros los biólogos, por ejemplo, poder entender un poco mejor cuáles son esas prácticas y ese folclore que hay alrededor de la biodiversidad. Eso es algo que nosotros aprendemos y le damos mucho valor. Y desde lo biológico también para las comunidades, poder entender un poco mejor de esa biodiversidad que tienen alrededor y por qué está allí, por esa confluencia de esos bosques, esos ecosistemas. Entonces, bueno,
es el esfuerzo de la universidad por fortalecer y por concentrar un poquito más sus esfuerzos en el Eso que territorio. dices me parece que pega perfecto un poco con lo que te quería poner a consideración o poner sobre la mesa, y es el patrimonio biocultural. No solo es la flora, no solo es la fauna, también son sus comunidades, también son sus saberes ancestrales, tradicionales, los paisajes, cómo se conectan con el territorio. El río Magdalena es un punto muy importante, no es solo como su lugar o su punto de producción, su sector productivo, sino que es cómo nos conectamos, cómo el río Magdalena hace parte de la vida de esas comunidades que están sobre todo en el oriente de Caldas. Y lo que entiendo un poco es que este proyecto pues es investigativo, claro, tiene unos fines muy investigativos, reconocer la diversidad, fauna, flora y demás, pero es un trabajo que se hace con las comunidades y eso es muy bello. O sea, ahí es donde como que toma forma esta palabra que hemos escuchado un montón últimamente, y es apropiación. Entonces quiero preguntarte, pues primero, ¿cómo fue trabajar con las comunidades? ¿Cómo fue que las comunidades un poco entendieran la importancia de hacer parte de procesos de investigación en donde ellos van a conocer si hay un árbol, si hay una especie, esas cosas que tienen muy cerca, que quizás no han dado una característica muy específica porque no son profesionales en el tema, no son biólogos, por ejemplo? ¿Cómo ha sido ese trabajo con las comunidades y por qué es tan importante hacer que las comunidades estén en esos desarrollos? Pues me encanta esa pregunta, Juanita, y en efecto la apropiación es un tema de vanguardia, ¿cierto? Es algo de lo que se está hablando mucho ahora. Este proyecto, para contarles bien como la historia también, fue a partir de una oportunidad que se generó con una convocatoria del Ministerio de Ciencias, del Sistema General de Regalías. ¿Sí? La convocatoria muy concretamente, porque las convocatorias ya tienen el objetivo, ya saben a qué le están apuntando, concretamente tenía como propósito eso, que fuera en apropiación social del conocimiento, una convocatoria diseñada y pensada para que las personas de verdad pues pudieran ¿cómo se dice eso? Digerir un poco ese conocimiento científico que se ha ido generando por los investigadores y poderle dar entonces como un uso, ¿cierto? Que eso pueda complementar de alguna manera los saberes que ya tienen y todas las prácticas que pueden realizar, ¿cierto? Desde ese momento, desde la misma formulación, pues la universidad por eso decidió involucrarse en el proyecto y dijo, sí, vamos a aplicarle a una convocatoria de apropiación social, porque es tiempo de que todo eso que la universidad ha venido haciendo en el Magdalena Caldense como investigación dura pueda ser recogido y traducido a un formato que le permita a la comunidad acceder a él, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene la universidad. Lleva muchos años trabajando en el Magdalena Medio, haciendo investigaciones en la selva de Florencia, en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Miel 1 de la empresa de Isagen. Entonces se generan un montón de conocimientos alrededor, pero toda esa investigación pura, monitoreos, inventarios biológicos, que no llega ejercicios de a ellos. Restauración, exacto. Que incluso nosotros detectamos mientras trabajábamos allá en la zona años atrás en estos monitoreos que estoy comentando, nos dimos cuenta que toda esa información que además está dispersa, que está en formatos más científicos, artículos científicos, informes técnicos, de pronto trabajos de grado, pero entonces aparte de que es información, ¿cierto?, dura, digámoslo así, no está como en ese formato más amigable para la comunidad, también estaba dispersa en diferentes fuentes, unos en Corpo Caldas, otros en el repositorio de la universidad, otros en bases de datos en internet. Bueno, entonces pensamos que esta era la oportunidad de hacer eso, de contactarnos con la comunidad y poderles llevar todo este esfuerzo investigativo que hemos hecho. Pero para eso teníamos que encontrar también concretamente unas organizaciones dentro de la comunidad, desde el momento mismo de la formulación del proyecto, que estuvieran interesadas también en formar parte de esto, de montarse en ese bus, ¿sí? Porque no se trata tampoco de llegar como, bueno, trajimos esta idea. Y somos los expertos, exacto, somos y la entonces universidad. vinimos a enseñarles, no. Se trata desde un principio concertar con ellos, es quiénes están interesados y cuáles ideas se les ocurren, qué creen que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Entonces de esa manera fue que encontramos unas asociaciones que tenían que ver precisamente con el uso de la biodiversidad a través de sobre todo negocios del tipo, negocios verdes podemos llamarlos, turismo de naturaleza, aviturismo. Entonces ahí empezamos también a encontrar dentro de la comunidad esos aliados que están trabajando más o menos en la misma sintonía con la que veníamos nosotros con un proyecto que tiene que ver con biodiversidad, con un propósito más de conservación del patrimonio no solo biológico sino también cultural.
y bueno, se les hizo la propuesta, ellos se sintieron acogidos, vieron que para ellos también era una buena oportunidad y ahí ya armamos equipo de trabajo y arrancó todo esto. Me gusta imaginarme como escenarios, como qué hacen ustedes allá y pensaba mucho en esta idea de que la academia a veces tiene un conocimiento súper extractivista, como que va, adquiere la información, se la lleva, hace sus papers, sus artículos científicos, ya, se acabó. Y ese conocimiento nunca llega nuevamente a la sociedad. Siento que esto es un poco diferente, esto es al revés, como venga, Claro, trabajemos juntos. estamos intentando antes como ya sanar o curar esa deuda. Esa es parte del propósito con este proyecto y fue lo que la Universidad de Caldas, en alianza por supuesto con los otros actores que tenemos como la Universidad de Manizales, eso fue lo que buscamos. Sí, lo que queremos nosotros acá es que ya reconocimos eso, porque hay que decir la verdad, es cierto, es el común denominador, ¿no? Así que el 100% de las veces sucede así. Pero un porcentaje importante de los trabajos se quedan en esos repositorios que les acabo de indicar. Hay ciertas cosas que de pronto pues la gente misma no la necesitará por su modus vivendi, por lo que hace, pero hay otras cosas que sí, entonces es que en eso, este caso es esa me parece oportunidad. mucho más valioso porque es el reconocimiento de ese territorio en el que viven, un reconocimiento quizás abriendo un panorama diferente. A eso quería ir, llegan ustedes, hacen salidas de campo, hacen recorridos por estos diferentes municipios, La Dorada, Samaná, Norcasia, Victoria, exactamente. Pero quisiera un poco entender, ustedes llegan con un conocimiento experto, claro, ustedes son biólogos, tienen mucha información al respecto, pero estas personas que están allá tienen un conocimiento tradicional y tienen un conocimiento muy propio, y eso me parece muy lindo en la investigación, cuando es una investigación en doble vía. Tú aprendes y ellos aprenden. ¿Qué han aprendido ustedes de ellos? O sea, cuando hacen estos recorridos hay unas cosas como muy específicas de ellos, como mira, es que nosotros le decimos, voy a poner un ejemplo, a esta especie este nombre, que no es el nombre científico, y nosotros los sabemos que viene porque suena a algo. ¿Qué han aprendido ustedes de esos espacios con ellos? Me siento supremamente afortunada y agradecida por la oportunidad que hemos tenido con este proyecto de convivir con las personas de allá de la zona, porque ha sido un intercambio de conocimientos, exactamente así como tú lo indicas. O sea, ha sido una cosa maravillosa. Nos ha permitido, para empezar, no solo aprender y entender, sino que, mira, es patrimonio biocultural. Sí, los biólogos damos la parte técnica biológica, ¿cierto? Pero la parte cultural fue nosotros a aprenderla allá. Eso nos lo enseñaron ellos a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el pez que más se comen y cómo lo preparan? Eso no lo sabemos nosotros, lo saben ellos, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con eso, nos encontramos con el pez en el plato, con el pescado ya en el plato, no, ya estaba ahí colectado, y vemos toda la receta y todo el guiso y toda la preparación que tiene, que es un plato típico especial, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar la especie de pez que está ahí, pero todo lo que hay alrededor de la preparación de ese plato es conocimiento de la señora, no es un conocimiento mío, o del señor que preparó el plato, ¿cierto? No es un conocimiento mío. Entonces ahí empieza ese diálogo tan interesante, ¿cierto? Entonces el biólogo empieza a conversar sobre, bueno, pues te voy a contar que esa especie también se ve en estas y estas otras partes del país, o tú sabías que esa especie es una especie migratoria y que solamente está en unas épocas del año, cuéntame en qué épocas del año tú lo ves más. Entonces empiezo yo a capturar información de la ecología del animal, pero que surge desde el diálogo con esas personas que están allá todo el tiempo viendo y entendiendo las dinámicas de esa fauna. Nosotros vamos una semana, ¿sí? Vamos 15 días a hacer un muestreo. Hay unos casos muy especiales y unos ejemplos clarísimos, por ejemplo, que te puedo dar así. Hemos hecho registros supremamente importantes e interesantes, pero la decisión de dónde ir a hacer la búsqueda, de a cuál bosque concretamente voy, por qué sendero concretamente son ellos los que saben, ¿sí? Ellos son los que me van a decir a mí, es que casi siempre yo veo huellas de tal cosa en esa montaña de allá, no en esa de allá, entonces yo sé que yo pongo las cámaras allá, ¿sí? Entonces ahí estoy ahorrando tiempo, estoy tomando decisiones que me permiten tener un muestreo más eficiente, más efectivo. Y eso lo logré gracias a esa conversación que tuve con ellos. Entonces, no, sin lugar a dudas ha sido de verdad, como tú bien lo dices, en doble vía. Aquí todos estamos aprendiendo tremendamente. Hablemos ya un poco de qué han encontrado, ¿cierto? Ustedes
hicieron primero una revisión bibliográfica de lo que había en fauna y flora en este territorio, en este Magdalena caldense. Quizás una bibliografía que se quedaba corta, muy seguramente, frente a lo que ustedes empezaron a descubrir, analizar e identificar. Yo siempre he pensado que ojalá uno pudiera hacerse referentes diferentes de lo que son las cosas. Lo pienso, por ejemplo, cuando nos dicen que Colombia es súper mega diverso, o sea, que somos un país completamente rico en fauna y flora, pero esa fauna y flora se nos quedan en esos, no sé, en la orquídea, que es la flor nacional, en la palma de cera, en el barranquillo, que por lo menos se hace parte como de este paisaje cafetero, en el cóndor, pero a veces, y pienso, si nos preguntan qué es muy propio de nosotros, más allá de, por ejemplo, el barranquillo, no sabemos qué decir. Y un poco ustedes fueron y exploraron, y identificaron, y conocieron, y caminaron, y estuvieron navegando también por el río Magdalena. ¿Qué encontraron en esos caminos? ¿Cuáles fueron esas especies? Que quizás nos puedas contar un poquito algunas de ellas. No, me emociona total. Solamente con empezar a hablar de eso ya empiezo a recordar todo el proceso que llevamos hasta ahora. Sí, mira, este proyecto tiene algo bien bonito y es que pues tenemos 3 objetivos principales, ¿cierto? El primero es precisamente hacer todo ese inventario, recoger todo lo que tenga que ver con la biodiversidad de la zona para poder transmitirla a la comunidad, ¿cierto? Que es el segundo objetivo que tenemos, toda esa información que se recopila, transmitirla a la comunidad. Entonces, para hacer un ejercicio bien hecho, cuando empezamos con esto, lo primero en lo que caímos en cuenta fue, pero tenemos un montón de información que ya está levantada de años de trabajo, no solamente de la Universidad de Caldas, sino de muchas otras instituciones y entidades de la Universidad de Antioquia. Hay mucha gente que ha venido a trabajar pues en la zona antes, la Universidad Nacional, la Javeriana, qué sé yo. Entonces, en ese momento dijimos, o sea, para optimizar recursos, tiempo, todo lo demás, pues primero trabajemos sobre lo que hay, miremos qué es todo lo que hay, y esa es la forma correcta de trabajar. ¿Sí? Uno primero debe definir muy bien qué es lo que ya se sabe, y ya de ahí podemos como dar el paso siguiente. Entonces, la estrategia fue, vamos a revisar todo lo que hay, fueron 3 meses muy juiciosos. ¿Que hay datos muy actualizados o no? No, claro que, tenemos información de muchos años, recopilamos todo lo que encontramos, básicamente, y empezamos, por ejemplo, por supuesto, a hacer una selección, ¿cierto? Ya son unas revisiones sistemáticas. Hicimos el trabajo durante 3 meses, muy juiciosos, y contratamos un equipo de biólogos importante, entonces tenemos un experto en cada grupo biológico. Entonces hay un ictiólogo que se dedicó únicamente a buscar todo lo que había reportado para la zona del Magdalena en peces, lo mismo el de anfibios y reptiles, que no fui yo, sí, contratamos un experto en anfibios y reptiles, tenemos la de aves, tenemos el de botánico, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos se dedicó por 3 meses a recopilar todo eso. Entonces ahí tenemos una cantidad de datos muy robustos, y además en el equipo tenemos también un par de SIC, de sistemas de información geográfico, expertos pues, en la parte cartográfica, geográfica, que nos ayudaron a ubicar ya espacialmente todos esos registros. Entonces te estoy hablando de más o menos unos 70.000 registros que se recopilaron y todos se ubicaron sobre mapas, y ya eso nos permitió además detectar unas zonas con mucha más información y zonas con vacíos de información. Entonces además el proyecto nos permitió complementar el vacío de información que había, y entonces ese ha sido un ejercicio muy interesante. Yo creería que en este momento vamos a poder tener como uno de los productos que a mí más me enorgullecen de nuestro proceso, al menos ya como biólogos, como investigadores, y es poderle entregar a la nación, porque esto es un producto para todo el país, cuál es la biodiversidad que alberga el Magdalena caldense, qué sabemos, cuál es el estado del arte real hasta el momento de la biodiversidad del Magdalena caldense. Yo creería que aquí en todos los grupos biológicos se encontraron cosas maravillosas. Yo todo el tiempo, mientras estaba en las salidas con todo el equipo de biólogos, los escuchaba todas las noches con esa emoción de, mira, me encontré esta planta y tenía la flor y es súper difícil encontrar esta planta con esta flor, o detalles como esos. Entonces, en mamíferos tenemos unos registros alucinantes. ¿Con las cámaras trampa? Sí, ese es uno de los grupos que a mí me tiene más emocionada, porque hicimos registros tan importantes como, por ejemplo, encontrar el jaguar. El jaguar es un animal que hace muchos años
se cree y se sabe que se distribuye y que habita en la zona del Magdalena Medio Caldense, pero realmente no se había tenido una evidencia física de él en muchos años. Exacto. Hace, ponle tú, creería yo, unos 10 años atrás, que hubo un registro de una huella, pero fue solamente una huella. Sí, y se publicó en el 2016, más o menos 17, ese registro, pero es un registro de una huella que se encontró hace más o menos 10 años, pero no se había tenido evidencia del animal vivo en la zona, más que su huella. Y nosotros en el ejercicio de verificar esos vacíos de información, lo encontramos en la región del Magdalena Centro Caldense. Ay, qué bello. No te voy a dar exactamente las coordenadas, no te voy a decir dónde es, ese es un secretico que nos vamos a guardar, pero el jaguar está allí y lleva cientos de años conviviendo y habitando en la zona, ¿cierto? Y nosotros no lo habíamos podido encontrar, y haber tomado la decisión de verdad de verificar esos vacíos de información y ubicar esas cámaras en esos sitios donde no había datos fue, creo yo, uno de los mayores aciertos porque lo encontramos. Vamos a pasar a una sección que nos gustó un montón acá porque también en este espacio nos hemos encontrado con muchas personas y hemos conversado con muchas personas desde diferentes disciplinas, diferentes conocimientos, como que nos encanta también la diversidad de los pensamientos, que eso es finalmente lo que nutre una discusión, lo que nutre también como un encuentro y demás. Entonces te voy a hacer algunas preguntas, la idea es que sean como respuestas rápidas, que eso también nos va a permitir a nosotros abrir otros panoramas. Entonces la primera es: rápido y fácil. Para mí, pasión, café y buena música. Pasión, café y buena música, gran respuesta. Eso se necesita para hacer ciencia, básicamente. Me gusta. Pues depende de fácil, respecto y frente a qué. Porque yo pensaría que la ciencia en sí misma, si estamos hablando de las habilidades propias de una persona para enfrentarse a hacer ciencia, pues es una cuestión de habilidades, ¿cierto? Algunos son muy buenos para cocinar, a otros no les queda tan rico por más que lo intentan. Algunos son muy buenos para las matemáticas, otros se hacen bola haciendo una cuenta, pero esos que se hacen bola haciendo una cuenta pueden ser maravillosos tocando el violonchelo, la guitarra y cualquier cosa que les pongan enfrente. Entonces, en términos de habilidades, pues la ciencia es muy metódica, es cierto. Es algo pues que está muy claro, digamos, el método científico es una cosa pues que está ya muy estandarizada, muy establecida, pero pues por supuesto que implica ciertas habilidades, sobre todo de razonamiento lógico, de análisis. Entonces, en términos de las habilidades, pues es muy persona dependiente, ¿cierto? Ya a lo que le toca a uno de pronto enfrentarse en el país para hacer ciencia, yo creo que ahí sí la cosa es diferente. Ya ahí pensaría que se complica un poquito el panorama, porque no es un país en el que hasta ahora nos hayamos pues reconocido y seamos una potencia por ser los que más investigamos y por priorizar nuestros recursos en la investigación, ¿cierto? Entonces, creo que incluso en los últimos años hemos madurado más como país en ese sentido y hemos empezado a darnos cuenta de la importancia que tiene. Pero si tú me preguntas, no sé, a un biólogo, ¿qué tan fácil es concretamente para un biólogo? Porque pues hablando de ciencias hay muchas, ¿cierto? Y pronto hay otras ciencias que en el país son un poco más promovidas, apoyadas, pero si vamos a hablar concretamente, por ejemplo, de la biología, pese a que somos un país biodiverso, mega diverso, recontra, super, ultra diverso. Llenas. Yo diría que el biólogo no se le reconoce muy bien su trabajo, ¿sí? Si empezamos, no hay una cultura de ciencias naturales. Entonces, desde muy chiquito, cuando a ti te preguntan qué vas a estudiar y tú dices, voy a ser biólogo, la gente te dice, ¿y de qué va a vivir? ¿Sí? O, ¿y eso qué es? ¿Y un biólogo qué hace? Y esas son las preguntas clásicas que le hacen a uno siempre. En la casa, los papás, usted dice que va a ser biólogo, y es como, ¡ah! Me va a tocar mantenerlo toda la vida. Otra carrera. Me tocó mantenerlo toda la vida, sí. Pero si es una medicina,
que también, ¿cierto? Es un componente importante científico, está mucho más, claro, promovida, hasta Mejor en casa vista. más orgullosos, mi hijo es médico. ¿Sí ves? Entonces creo que para empezar, dependiendo de la ciencia, pero en el caso pues de las ciencias biológicas, que es el agua en la que yo nado, es difícil en el país, es difícil, es muy exigente, jornadas extremas, extensas, fuertes, bajo soles tremendos, con camisa larga, botas y gorro, entonces tú por dentro estás sudando horriblemente. Y yo a veces creo que esos esfuerzos y esos riesgos que uno a veces corre en campo, porque un rayo, una tormenta eléctrica, un encuentro con un puma, con una serpiente venenosa, hacen que tú todo el tiempo también, aunque te diviertas, estés corriendo ciertos riesgos que uno asume, que uno casi que le gusta de cierta forma estar allí enfrentándose a esto, pero que yo siento que no está bien, en el país no se remunera bien, no se reconoce bien, ¿cierto? Entonces, sí, es complicado, es complicado. Esa me parece más dura, porque uno diría que el propósito pues de hacer ciencia como tal es generar conocimiento, ¿cierto? Pero se oye un poquito triste pensar en generar conocimiento como para generar conocimiento, ¿cierto? Como para tener cada vez bibliotecas más grandes, llenas de más información. A mí me gusta mucho pensar que se genera conocimiento, pero con el propósito de realmente entender las dinámicas y poder entonces tomar decisiones fundamentadas en ese conocimiento, en ese entendimiento, con ese análisis que se puede hacer después de que yo ya comprendo mejor las cosas. Vanessa, gracias por acompañarnos en Ciencia de Bolsillo. Ha sido una conversación muy entretenida, muy divertida, aprendimos un montón también de muchas cosas y siempre están abiertos estos micrófonos para lo que nos quieras contar, para el desarrollo. Muy seguramente cuando terminen el proyecto tendrán otros aprendizajes de este proyecto, entonces muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti de verdad por darme la oportunidad de compartir todo esto, de contarles del proyecto, de las cosas que tanto me apasionan. Y pues sí, espero volver a estar por acá, me ha gustado mucho, muy divertido hablar contigo, es muy agradable. Gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos en otro capítulo de Ciencia de Bolsillo. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia.